Hola, hola mis queridos amigos y amigas de Virgo, ¿cómo están el día de hoy? Vamos a estar viendo tu lectura de Nuevo Amor y luego vamos a estar viendo tú y tu persona especial, ¿ok? La lectura de Nuevo Amor es para ver quién se vecina a la vuelta de la esquina. Este es un amor de interés, ¿bien? Puede ser el compañero de trabajo que me gusta, la vecina que me gusta, da lo mismo, ¿no? Y luego podemos estar viendo la lectura de tú y tu persona especial, que nos pueden hablar de una segunda energía con la que esté lidiando o puede incluso ser la continuación de esta energía. ¿Bien? También mientras se está estrenando este video, yo estoy en el chat en vivo o contestando sus preguntas de péndulo o dándoles un consejito de manera gratuita. Así que no te olvides ahí de participar en las actividades del chat en vivo. Y si es que estás viendo este video después y te gustaría participar, te invito a que te suscribas al canal y le des a la campanita para que no te pierdas las notificaciones de cuando vamos a estar haciendo un próximo estreno para que participes, ¿bien? Vamos a mirar. Ok, ya está la reina de espadas aquí. 8 de bastos, 4 de copas, la carta de la papisa, la carta de la fuerza al reverso. Ok. Está interesante. Siento que esta persona se lo tiene bien guardadito, pero aquí hay algo que nos quiere... Uy, disculpen. Hay algo que nos quiere hablar. Siento que siente intuitivamente que hay algo interesante aquí pasando contigo. ¿Bien? Todavía hay unos miedos e inseguridades con la carta de la fuerza al reverso. Siento que no sabe muy bien quizá cómo actuar o cómo poner hacia afuera lo que piensa, lo que siente. Pero con la reina de espadas nos dice, esta persona sabe bien qué es lo que quiere y eso lo que quiere es Virgo. Ok, ¿por qué está estancado esto? Lo tenemos que entrar a revisar. Bien, o sea, ¿por qué no se ha manifestado? ¿Por qué? Porque acá está este 8 de bastos al reverso. Nos dicen, acá hay algo detenido, aquí hay algo estancado. O siento principalmente que tu persona quiere evaluar las cosas antes de ir a decirte cómo se siente. ¿Qué es lo que está en el corazón de la lectura? O en el corazón de tu persona especial es la carta del hierofante. En este tarot es la carta del gurú y nos habla del amor. Esta persona siente amor infinito contigo. Lo que está pasando ahora es que tu persona está posiblemente o develando sus sentimientos o queriendo entender bien qué es lo que siente, pero siento ya que lo tiene todo claro. Bien, siento que ahora, dentro de poco, si es que ya no ha pasado, esta persona va a estar haciendo una oferta. Haz de pentáculos, quizá va a querer invitarte a salir o decirte, bueno, quiero que sea mi novia, por ejemplo, o mi novio, da lo mismo, esta lectura no tiene géneros, porque con la carta del hierofante tu persona se ve y se visualiza en más compromiso contigo. Tú eres la persona que lo hace o la hace feliz y este es un gran sí. Bien, así que la verdad es que por lo menos la lectura de Nuevo Amor para los que estén o las que estén coqueteando tengan un amor de interés y quizás no saben cómo se siente esta persona sabe lo que quiere y eres tú. Está evaluando quizás si es que eso es lo que quieres tú también. Lo que, bueno, es necesario también hacerlo, pero lo tiene bastante claro a nivel mental, a nivel de corazón. Quizás no sabe muy bien cómo hacerlo, cómo expresarlo y eso es por qué no lo ha hecho todavía. Pero me gustaría ver aquí una cartita más. La reina de pentáculos te ve a ti como material de matrimonio. Qué interesante, ¿no? De seguro no te quiere perder. Siento que es una persona que quiere hacer bien las cosas contigo. ¿Bien? Entonces por eso quizás se lo va a tomar un poquitito más lento. Pero va directamente hacia ti. Quiere poner ese pentáculo que viene acá con este as de pentáculos. Es el que él o ella quiere poner aquí en tus manos en la reina de pentáculos. Bien. Ojo, también puede ser una persona que esté lidiando con dos mujeres, con dos reinas, pero siento que más bien esta energía para la mayoría de ustedes con la reina de espadas tiene que ver con tener las ideas claras y saber qué es lo que quiero. Esta persona sabe que no quiere otra cosa que no sea su Virgo. Ok, eso eres tú. Bien, sé que te estás preguntando qué siente tu persona, está yendo hacia ti, definitivamente. Bien, vamos a ver qué signos pueden estar involucrados. Puedes estar lidiando con un Capricornio, un Piscis nuevamente, un Géminis,
Capricornio nos insisten, Capricornio reinsisten y reinsisten con Capricornio, o un Leo. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a pasar a las lecturas de tú y tu persona especial. Espero que esto te esté ayudando a reconocer de por qué tu persona no se ha movido o ha expresado algo todavía. Simplemente se está asegurando de hacer las cosas bien contigo. Sabe lo que quiere, ¿ok? Pero no es una persona que esté como desesperada para llegar a donde quiere llegar, ¿bien? Lento pero seguro entre comillas, ¿bien? Pero la lectura se ve maravillosa. Vamos a mirar. ¿Qué nos pueden decir guías espirituales acerca de Virgo y su persona especial? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué nos pueden decir acerca de Virgo y su persona especial? Muchas gracias, guías espirituales. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué nos dicen acerca de Virgo y su persona especial? Está linda la lectura. Si tienes un amor de interés que está ahí como que ya viene, si ya se está manifestando, definitivamente quiere algo contigo, ¿no? Para los Virgos que estén ahí, solteritos, solteritas. Muchas gracias, guías espirituales. Cuéntenme qué está pasando entre Virgo y su persona especial. Recuerden que esta lectura puede tratarse de la continuación de la lectura anterior, o también nos puede estar hablando de otra persona, algún ex, por ejemplo, u otra energía con la que estemos lidiando. Vamos a ver, ya. Partimos con la carta del 6 de copas. Estas energías de almas gemelas en separación. Tú tienes la carta del mago y la carta del 7 de pentáculos. Quieres manifestar algo con esta persona, pero la energía está bien frustrada. Es como que quiero manifestar algo, pero todavía siento que tengo que estar esperando. Ya te vemos retirándote de la situación. Nuevamente sentimos que esta es una lectura que llevamos hace un tiempo teniendo con ustedes. Ok. Entonces, ¿qué es lo que va cambiando? Y también porque estamos siendo guiadas a seguir hablando de esta persona. Quizá hay algo que tenemos que hablar, ¿bien? Que tiene que ver con cerrar el ciclo también. Ojo, yo ya siento que tú puedes estar lidiando con otra persona, ¿no? Quizás está esta persona en tu mente, pero ya hay otro nuevo amor o un prospecto interesante para ti. No lo dudo porque los Virgos son bastante atractivos. A mí me cae maravilloso, los adoro los Virgos, así que un abrazo para todos ustedes. De mis mejores amigos son Virgos, los amo. Bueno, yo ya te veo retirándote de esta situación por fin. Con la carta del emperador, incluso pueden haber 3 tipos de personas, ¿no? Está el emperador, está el rey de pentáculos y está el rey de copas. Bien, si es que esta persona de la que estamos hablando, porque nos hablan de separación, mucha angustia, bien, no puede estar hablando principalmente de un ex, ¿no? Acá nos está diciendo principalmente, bueno, ya es como hora de salir de aquí, ¿no? Porque a pesar de que tú veas que esta persona quizá te quieras casar con esta persona, tú dices así como, es el amor de mi vida, bien, sabemos que esta persona no está en la mejor posición. Con el rey de copas está desde la lógica, por sobre el corazón, bien, tiene heridas o miedos al abandono, falta de compromiso y por eso no está haciendo una oferta, está el as de pentáculos al reverso. Me gustaría saber de qué se trata este 8 de bastos. Si nos están hablando de la torre, es una persona que quizá ha decidido invertir en su carrera por sobre la relación y eso fue lo que ha provocado el quiebre. También pudo haber sido un quiebre muy chocante, muy rápido, muy disruptivo. Y con la carta de la emperatriz te reconoce a ti como su divino femenino, tú lo reconoces como su divino masculino. Insisto, Virgo, siento que llevamos esta conversación hace un montón de rato, pero ya nos tenemos que preguntar qué estamos haciendo aquí. Porque al final de la lectura ya vemos ansiedad, miedos, inseguridades. Y eso la verdad es que está muy lejos de lo que es el amor o el amor incondicional. ¿Qué estamos haciendo cuando estamos en una pareja y realmente no nos estamos haciendo sentir así? O no estamos trabajando tampoco para poder sentirnos así. Hay mucha resistencia, mucho ego, muchos miedos. El emperador, tú lo ves como el emperador al reverso, tiende a ser una persona egoísta, autoritaria, también rey de pentáculos, una tendencia más egoísta, más materialista también, ¿ok? Siento que es una persona que lo quiere todo más a su beneficio, claro, cuando quiere, ¿no?
No, yo te diría ya Capricornio, de una forma u otra, se ve difícil esta lectura. Sin embargo, hay algún cambio acá con la rueda de la fortuna. No se está haciendo la oferta de amor, a pesar de que haya cariño, porque claro, está priorizando otras cosas, ¿no? Está confundido, confundida, no sabe qué decisiones tomar, poca claridad, muy poca claridad. Me gustaría ver un poco más. ¿Por qué? Porque siento nuevamente que está eligiendo la mente por sobre el corazón. También puede ser una persona que esté lidiando con más de una energía. Para algunos de ustedes me dicen que quizás una persona que tú lo reconozcas o no, esté saliendo con más de una persona. ¿Bien? Con la carta del juicio. Ay, insisto. Si llevamos conversando con ustedes, Virgos, hace un rato de la misma lectura que a mí ya me tiene un poco aburrida, la verdad, porque me gustaría que se estile algo distinto. Tu persona, después de todo este proceso, de una forma u otra te va a venir a buscar y va a querer la reconciliación y va a querer salir victorioso contigo. O sea, después de todo esto, que te quiero, que no te quiero, que me salgo, que me entro, que voy a por mi carrera, que voy por no sé qué, te quiere a ti. Pero nosotros no somos una opción, Virgo. Nosotros no somos una opción. Tenemos que aprender a elegir mejor. Y esa es la gran enseñanza. O sea, si es que nos están repitiendo la lectura constantemente, si es que no has visto las lecturas anteriores, las puedes revisar también en el canal. Si es que estamos teniendo esto repetidamente es porque esta persona de una forma u otra todavía está en tu cabeza. Bien, nos dan dolor, nos dan ansiedad, quizá todavía nos cuesta dormir pensando en esta persona, porque se nota, acá hay energía de llamas gemelas, pero eso es lo que pasa con las llamas gemelas. Me gustaría hacer una lectura especial de llamas gemelas pronto, queridos Virgos, porque aparentemente están lidiando con su llama gemela. ¿Qué es lo que pasa con las llamas gemelas? Se juntan, ¿no? Tiene una conexión magnética muy bonita, pero a la vez también muy difícil, porque hay un proceso de maduración que hay que hacer. Bien, ahora se juntan, todo muy bonito, luego todo bien kármico. ¿Para qué? Porque se gatillan las las llamas gemelas son un espejo del otro, se gatillan muchas heridas. También, así como se gatilla mucho amor, se pueden llevar a gatillar como la peor versión de ustedes mismos. Ojo, si es que tu llama gemela es una persona violenta, agresiva, bien, que te hace daño físicamente, por ejemplo, o que te maltrata, esa no es nuestra llama gemela, es una conexión kármica. Bien, una llama gemela nunca va a llegar a esos términos, ¿sí? Se nos van a gatillar un montón de heridas, de dificultades, dolores, miedos, inseguridades, puede ser, pero nunca va a llegar a ese nivel. Esa no es una conexión de llamas gemelas. Lo van a escuchar de seguro por ahí. Bien. Sí, hay divino femenino, hay divino masculino, estas energías de llamas gemelas. Entonces se juntan, ocurre todo este karma, energías difíciles, se separan para poder de forma individual trabajar lo que tienen que trabajar. Y si es que logran de forma individual superar sus miedos, inseguridades, por ejemplo, ir un paso más allá del ego y conectarse con el amor incondicional, conectarse con la compasión y con la energía de Dios, ¿no? El entendimiento, la superación, ¿no? Si es que logran hacer esos cambios y superarlos de forma individual, generalmente la vida lo va juntando, ¿bien? Los va a ir juntando. Pero hay que ver si es que tú quieres estar en ese viaje o no después de todo lo que te ha pasado con esta persona. Porque siento que esta persona te ha llevado a sufrir bastante y tú ya sientes con ganas de retirarte, ¿no? No porque esta persona sea nuestra llama gemela significa que nosotros tengamos que estar acá esperándolo o que sea nuestro único amor. Nosotros tenemos infinitas almas gemelas también, que por lo general son relaciones más disfrutables, por así decirlo, ¿no? Que no hay tanta dificultad para mirar hacia adelante. Vamos a ver un poquitito más. Me gustaría ver cuáles son los signos involucrados en esta lectura. Muchas gracias, guías espirituales. Puedes estar lidiando con un Géminis, Acuario, un Tauro, Géminis nuevamente, uno más, Géminis insisten, o un Escorpio. Bien. Vamos a ver si es que esta conexión es conveniente para ti. Recuerden, no porque esta puede o no puede ser nuestra llama gemela, por así decirlo. No porque sea nuestra llama gemela significa que nos tengamos que quedar aguantando nuestra toxicidad. Bien, nosotros podemos desarrollar conexiones maravillosas, importantes, o podemos atraer almas gemelas
que están en sintonía con nosotros mismos si es que nosotros elevamos nuestra vibración. Y también si es que elevamos nuestra vibración, hacemos nuestro proceso de sanación, seguimos creciendo espiritual, emocionalmente, seguimos trabajando en nosotros de forma indirecta, también ayudamos a esta persona porque las energías están conectadas. Bien, vamos a ver, nos dice toma acción. Hay gente que te puede ayudar y elige una nueva dirección. Por lo menos ahora nos están invitando a elegir una nueva dirección. Esto no significa que no pueda haber reconciliación más adelante, o si es que cambian las energías. Siento que tienen que haber cambios o procesos de sanación personales por parte de ambos, que nosotros tampoco nos podemos hacer cargo del cambio personal de esta persona, porque esa es su decisión, es parte de su libre albedrío también. Pero sí nos podemos hacer cargo de nosotros mismos, ¿no? Y tú puedes elegir diferente. Y eso está muy bien, Virgo, si es que así lo quieres, porque siento que esta persona lo siento mucho como un niño o una niña. Lo veo con una energía un poco más inmadura. Entonces, eso es lo que va pasando. Tiene que pasar por un gran proceso, pérdidas, dolores, sufrimiento, cosas bonitas, cosas no tan bonitas para poder llegar a este aspecto de la reconciliación. ¿Bien? Así que ojo, ya es decisión nuestra eso, ¿no? Como les digo, esta no es nuestra única posibilidad. Eleva tus vibraciones y vas a traer un alma gemela que esté en sintonía contigo. Vamos a mirar cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de tu persona especial hacia ti? Muchas gracias, guías espirituales. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar? As de Pentáculos, el Mago al reverso, el 6 de bastos, perdón, el 6 de bastos. No sé qué estoy diciendo hoy día. Ok. Yo lo veo de una forma u otra desinvirtiendo. Ojo, que acá igual hay nuevas oportunidades. Siento que quizás se van a hablar o va a querer buscar algo contigo. También quiere la victoria contigo, quizá más adelante, lo veo como proyectándose para más adelante. Pero tampoco lo veo invirtiendo de lleno. Entonces tampoco la idea es como caer en el juego de los egos de esta persona. Lo veo como una persona más bien orgullosa, que no sé si es que está realmente más dispuesta a ceder o a entregarse o a invertir en la conexión por el momento. Quizá te va a querer hablar, o quizá como que no va a querer perderte de su vista, pero al mismo tiempo no sé si lo veo comprometiéndose o la veo comprometiéndose, ¿no? Hay energía frustrante y siento que tu persona todavía se va a seguir enfocando en su carrera o cualquiera sea la razón e impedimento que pueda tener para no llevar a cabo o concretar la conexión. Bien. Sí, más adelante lo veo como ya queriendo formar algo. Como siempre vamos a ir viendo cómo se va develando esta lectura. Si es que tú todavía sigues queriendo esperar a esta persona, ahí ya es cosa de cada uno. Si es que esta lectura resuena contigo, si es que no, como siempre la dejamos pasar. Recuerda que no depende de nosotros decirte qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Yo siento que de una forma u otra esta persona no te va a querer perder de vista, pero como les digo, presten atención porque tampoco lo vemos o la vemos invirtiendo de lleno en esto. Va a trabajar más desde el orgullo, desde sus creencias limitantes. Esta persona todavía tiene mucho ego. Entonces, ojo ahí, queridos Virgos, cuidar su corazoncito. Espero que esta lectura les esté haciendo sentido, les esté ayudando de una u otra forma. Vamos a sacarles el último consejo. Bien. Nos dice, sigue tu intuición, son tus guías y el universo hablándote a través de tus sentidos. Escuchar tu voz interior te llevará al cumplimiento de tus sueños. Escuchar la intuición, Virgo, ese es tu sistema de guía interno y es el más importante. Bien, no el tarot, no el péndulo, no acá las cartas oráculo consejo o lo que te dicen las otras personas. Sigue tu intuición, tú sabes lo que tienes que hacer. Es lo que te está guiando, es tu conexión con la divinidad y con tu yo superior. Bien, así que espero que esto te ayude a seguir desarrollando tu intuición. Muévete hacia adelante. Hay nuevo amor para ti. Se veía muy interesante si es que quieres tomar esa opción también. Así que te invito a sanar desde aquí y seguir avanzando. ¿Ok? Muchísimas gracias por estar acá, Virgo. Sin duda nos vemos en una próxima lectura. Que tengas un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Muchas gracias por pasarte por mi canal. Espero que este video haya resonado contigo. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot,
Soy psicóloga y me encantaría acompañarte en tu proceso terapéutico de sanación y darte herramientas que te ayuden a convertirte en la mejor versión de ti mismo. También puedes conocer mis cartas oráculo en su versión imprimible, mensajes de trabajo, mensajes generales, mensajes de amor y las cartas consejo florecer. Si te gustaría identificar aquellos aspectos en los que tienes que trabajar para convertirte en la mejor versión de ti mismo, te invito a conocer el reporte terapéutico, un informe escrito en el cual desde el tarot y la numerología revisamos tus desafíos y lecciones tanto de vida como anuales. Para lecturas personales, descuentos y más servicios, te invito a revisar mi sitio web que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias por estar acá, un abrazo desde el alma, que tengas un maravilloso día. Namaste.